El 18 de diciembre de 1878 o el 21 de diciembre de 1879, según la fecha oficial que él mismo promovió años después, en la pequeña ciudad georgiana de Gori, un niño abrió los ojos por primera vez en una choza de 2 habitaciones, una sala de estar de apenas 5 yardas cuadradas y una cocina contigua. El suelo era de ladrillo, las paredes de madera, una lámpara de aceite sobre la mesa y un samovar en el aparador. No había ni siquiera un umbral, la puerta daba directamente a un callejón de adoquines por el que corría un arroyo sucio. Ese niño era Joseph Vissarionovich Zugashvili. El mundo lo conocería décadas después como Stalin, el hombre de acero. Pero antes de que existiera el acero, existió la fragua. Sus padres eran un contraste brutal. Vissarion, Beso, el padre, era un zapatero de oficio heredado de generaciones, un hombre que en su juventud había sido descrito como inteligente y orgulloso. Pero la industrialización que invadió el Cáucaso desde Occidente barrió su oficio artesanal, se convirtió en un obrero fabril que trabajaba 10 o 12 horas diarias por una miseria en una fábrica de botas en Tiflis. La pobreza y la frustración lo transformaron. Se volvió alcohólico, violento, y fue conocido en Gori con el apodo de El Loco Besó. Ekaterina, Geladze, la madre, era el polo opuesto. Una mujer ascética de gran carácter, de rostro ovalado, ojos oscuros y una belleza seria. Se había casado con apenas 14 años y había perdido a sus 2 primeros hijos en la infancia. Iosif era su tercer hijo, el único que sobrevivió. Por eso, ella lo adoraba con una pasión desbordante. Mientras Vissarion soñaba con convertirlo en un zapatero como él, que soñaba con algo más grande, quería que su hijo fuera sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Y cantaban nanas para él, meciéndolo en esa choza miserable, mientras el padre se emborrachaba en la taberna. Las golpizas comenzaron temprano. Vissarion regresaba a casa borracho casi todas las noches y la emprendía a golpes con su esposa y su hijo. El pequeño Zoso, como lo llamaban sus íntimos, aprendió a convivir con la violencia antes de aprender a hablar. Pero había algo en el que aterrorizaba incluso a su padre borracho: nunca lloraba. Ni una sola vez. El niño se quedaba tieso, mudo, con los puños apretados y los labios mordidos hasta sangrar, pero las lágrimas no caían. Su madre, soportó las palizas durante años hasta que, hartas y temiendo por la vida de su hijo, decidió abandonar a su marido. Ayudada por un jefe de policía local, se mudó con Zoso y obligó a Vissarion a abandonar el hogar familiar. El padre desapareció de su vida en 1884, cuando Zoso tenía apenas 6 años, y se fue a Tiflis a trabajar en una fábrica. Stalin apenas volvería a verlo. Vissarion moriría en 1909 de cirrosis hepática, aunque hay versiones que afirman que fue acuchillado en una pelea de borrachos. El propio Stalin, años después, recordaría una noche en que, de niño, defendiéndose de su padre, le arrojó un cuchillo y casi lo mata. A pesar de su salud frágil, nació con sindactilia en el pie izquierdo, padeció sarampión, escarlatina, un accidente con un carro de caballos que le rompió el brazo y, a los 7 años, una viruela que le dejó el rostro marcado de por vida. Zoso era el primero en plantar cara. Pequeño de estatura, con la cara picada de viruela y un andar defectuoso, cargaba consigo un complejo de inferioridad que compensaba con una agresividad desbordante. Pero no era un matón cualquiera, era un líder. En las calles de Gori, formó su propia pandilla y se convirtió en el capillo, el jefe, el que organizaba las peleas y las treguas. Los chicos más grandes le temían, no por su fuerza, sino porque sabían que ese niño nunca se rendía. Años después, el propio Stalin reconocería que había sufrido mucho durante su terrible infancia, pero en esos sufrimientos se forjó una voluntad de hierro. Pero Zoso no era solo puños. Era, ante todo, inteligencia. Su madre, que lavaba ropa y cosía para mantenerlo, logró que en el otoño de 1888, a los 10 años, ingresara en la escuela eclesiástica de Gori. Y allí, el niño de la calle se convirtió en el mejor alumno de la clase.
Durante 6 años, de 1888 a 1894, Soso devoró los libros. Aprendió ruso, aunque siempre hablaría con un marcado acento georgiano, estudió eslavo eclesiástico, griego, georgiano, aritmética, geografía, canto eclesiástico. Su expediente académico era impecable, calificaciones de 5, sobresaliente en casi todas las materias. Era escrupuloso con sus tareas, disciplinado, metódico. Y cuando en julio de 1894 terminó sus estudios en Gori, fue señalado como el mejor estudiante. Su expediente lo describe como un alumno de conducta excelente y aprovechamiento sobresaliente. Ese rendimiento le valió una beca para ingresar en el Seminario Teológico Ortodoxo de Tiflis, la capital de Georgia. Su madre, Keke, vio cumplido su sueño, su hijo iba a ser sacerdote. Y entonces empezó a escribir poemas románticos en georgiano, firmados con el tierno seudónimo de Soselo, el diminutivo cariñoso de su nombre en georgiano. En 1895, con apenas 17 años, su obra impresionó al poeta más aclamado de Georgia, Ilya Chavchavadze, quien publicó 5 de sus poemas en la revista Iberia, la más prestigiosa del país. Esa es la dualidad que pocos conocen, el boxeador callejero que escribe baladas, el luchador que derrama su alma en versos. Sus poemas fueron ampliamente leídos y muy admirados. El niño que no lloraba bajo los golpes de su padre encontró en la poesía el único lugar donde permitía que su corazón sangrara. Pero el seminario no era un jardín de poetas. Era una institución rusa, con profesores rusos, que desalentaba el uso del idioma georgiano. La instrucción era en ruso, y los sacerdotes imponían una disciplina férrea. Soso, que ya había desarrollado un carácter rebelde y desafiante, chocó frontalmente con el régimen interno. Empezó a leer libros prohibidos. Marx, Darwin, los revolucionarios. Se unió a un círculo clandestino de estudio marxista. Discutía con los profesores, cuestionaba la autoridad, se negaba a someterse. Su inteligencia, que antes le había valido las mejores calificaciones, ahora lo convertía en un peligro para el sistema. En 1899, después de 5 años en el seminario, fue expulsado. Oficialmente, por no presentarse a los exámenes. Extraoficialmente, por propagar el marxismo y desafiar a la autoridad eclesiástica. Su madre, Keke, que había soñado con verlo con una sotana, vio su sueño hecho añicos. Pero Soso ya había encontrado su verdadera vocación, no iba a ser sacerdote de Dios, iba a ser revolucionario. La expulsión del seminario el 29 de mayo de 1899 no fue un final, sino un comienzo. Stalin, que ya era un activo miembro del núcleo marxista de la organización socialdemócrata Mesamedasi, tercer grupo, se sumergió de lleno en la clandestinidad revolucionaria. Durante unos meses se mantuvo dando clases particulares y en diciembre de ese año entró a trabajar como calculador y observador en el Observatorio Meteorológico de Tiflis. El empleo le proporcionaba un modesto ingreso y, sobre todo, una cobertura perfecta para sus actividades. Desde allí, sin pausa, siguió organizando círculos obreros, escribiendo proclamas y tejiendo una red de contactos entre los trabajadores del ferrocarril y las fábricas de Tiflis. Fue en esta época, entre 1898 y 1900, cuando Stalin se consolidó como uno de los cuadros más enérgicos y destacados de la Organización Socialdemócrata de Tiflis. Dirigía el Grupo Central, escribía programas de estudio para los círculos marxistas y comenzó a liderar la transición de una labor meramente propagandística hacia la agitación política de masas, huelgas, manifestaciones y distribución de panfletos contra el zarismo. Ya no era el seminarista rebelde, era un revolucionario profesional. En 1901, Stalin se convirtió en miembro del Comité de Tiflis del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Postr. Adoptó entonces el seudónimo de Kova, el nombre del bandido heroico de la novela El parricida del escritor georgiano Alexandre Asbeji. Era un nombre que evocaba rebeldía, audacia y lucha contra la opresión.
Bajo esa identidad, Stalin se convirtió en uno de los principales operativos bolcheviques en el Cáucaso, organizaba grupos paramilitares, difundía propaganda, reclutaba militantes y, cuando el partido necesitaba fondos, no dudaba en recurrir a métodos poco convencionales. La policía zarista, la Ojrana, lo perseguía sin descanso. El primer arresto llegó en abril de 1902 en Batumi, donde Stalin había organizado una gran huelga en las refinerías de petróleo de la compañía Rothschild. Fue deportado a Siberia por 3 años, pero escapó en el camino, en noviembre de ese mismo año, y regresó a Tiflis para continuar su labor. Sería el primero de una larga serie de arrestos, exilios y fugas que marcaron su vida durante más de una década. El año 1905 fue decisivo. La Revolución Rusa estalló tras el Domingo Sangriento en San Petersburgo y el Cáucaso se convirtió en un hervidero de huelgas, levantamientos campesinos y enfrentamientos armados. Stalin estaba en el centro de la tormenta, organizó milicias obreras en Tiflis, escribió proclamas y participó en la formación de los primeros soviets, consejos obreros, en la región. En diciembre de 1905, Stalin viajó a Tampere, Finlandia, como delegado del Cáucaso a la conferencia bolchevique. Allí, por fin, conoció personalmente a Vladimir Lenin, el líder del ala radical del Póster. Stalin, que ya había leído con devoción los escritos de Lenin, quedó profundamente impresionado. Lenin, por su parte, vio en este georgiano de rostro marcado por la viruela a un organizador nato, despiadado y eficaz. Era el comienzo de una alianza que cambiaría la historia. Pero la revolución de 1905 fue aplastada. El zarismo sobrevivió, y los revolucionarios tuvieron que replegarse a la clandestinidad. Stalin, sin embargo, no cejó. La necesidad de fondos para sostener la lucha se hizo apremiante, y fue entonces cuando participó en una de las operaciones más audaces y controvertidas de la historia del bolchevismo. El 26 de junio de 1907, 13 de junio según el calendario juliano, en pleno centro de Tiflis, un grupo de militantes bolcheviques asaltó una carreta del tesoro que transportaba 250.000 rublos, equivalentes a unos $5 millones actuales, desde la oficina de correos hasta la sucursal del Banco del Estado. El atraco fue organizado por el legendario revolucionario armenio Kamo, Simón Ter-Petrosian, pero Stalin, bajo el alias de Kova, fue uno de los principales planificadores y supervisores de la operación. El asalto fue brutal, se lanzaron bombas contra la carreta y los guardias, causando la muerte de al menos 40 personas y decenas de heridos. Pero el botín fue inmenso y permitió financiar las actividades del partido en el exilio. Este episodio, que la historiografía soviética ocultó durante décadas, revela una faceta esencial del joven Stalin, su disposición a utilizar la violencia y el crimen organizado como herramientas políticas. No era un teórico de salón, era un hombre de acción que entendía que la revolución necesitaba tanto de ideas como de dinero y armas. Entre 1908 y 1913, Stalin fue arrestado en múltiples ocasiones y deportado a Siberia, pero siempre lograba escapar o era liberado. Fue detenido en marzo de 1908 y desterrado a la provincia de Vologda, escapó en junio de 1909 y regresó a Bakú, el epicentro de la industria petrolera, donde reorganizó la célula bolchevique. En marzo de 1910 fue arrestado de nuevo y exiliado a Solvychegodsk. Liberado en junio de 1911, se trasladó a San Petersburgo, donde Lenin lo puso al frente de la redacción de Pravda, el periódico bolchevique recién fundado. Desde allí, Stalin dirigió la campaña electoral bolchevique para la Duma, el parlamento ruso, y organizó mítines en las fábricas, siempre esquivando a la policía. Pero en febrero de 1913, la Ojrana lo arrestó por última vez antes de la revolución. Fue condenado a 4 años de exilio en la remota región de Turuhansk, en el extremo norte de Siberia, uno de los lugares más inhóspitos del imperio. Allí, en la aldea de Kureika, a 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico, Stalin sobrevivió a temperaturas de menos 40 grados, a la escasez de alimentos y al aislamiento absoluto. Fue su exilio más duro y el más largo.
no escaparía esta vez. Permaneció allí hasta la caída del zar. La Revolución de febrero de 1917, que derrocó al zar Nicolás II, liberó a los presos políticos. Stalin, que había pasado 4 años en el hielo siberiano, regresó a Petrogrado, la antigua San Petersburgo, el 12 de marzo, 25 de marzo, según el calendario occidental. Tenía 38 años. Era un veterano curtido por la clandestinidad, los exilios y la violencia. Durante los meses siguientes, Stalin desempeñó un papel clave en la organización del partido. Fue elegido miembro del Buró Político, Politburó, del Comité Central en octubre de 1917. Cuando el partido decidió la insurrección armada, Stalin fue designado miembro del Centro Revolucionario Militar, el órgano que planificó la toma del poder. No fue el estratega principal de la insurrección, ese papel recayó en Trotsky, pero Stalin se encargó de la logística, la comunicación y la coordinación entre los distintos comités revolucionarios. La noche del 25 de octubre, 7 de noviembre, según el calendario occidental, de 1917, los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno provisional. Stalin estuvo en el cuartel general de la insurrección, el Instituto Smolny, supervisando las operaciones. Al día siguiente, en el segundo Congreso de los Soviets, se proclamó el gobierno soviético, con Lenin como presidente y Stalin como comisario del pueblo para las nacionalidades. Era el inicio de una nueva era. El hijo del zapatero de Gori, el seminarista expulsado, el poeta frustrado, el ladrón de bancos, el exiliado siberiano y el organizador clandestino se había convertido, a los 38 años, en uno de los hombres más poderosos de Rusia. Pero su ascenso al poder absoluto, la lucha contra Trotsky y la construcción del Estado soviético eran aún historia por escribir.